No tenía la menor idea de lo que esa noche me reservaba, mucho menos que mi vida cambiaría de forma definitiva tras los acontecimientos que estaban por venir. Trabajar en el turno de la madrugada ya era incómodo de por sí, pero esa noche aprendería lo que era el verdadero terror. La lluvia caía intensamente afuera, golpeando el techo del restaurante como un recordatorio constante de la soledad y la oscuridad que envolvían la ciudad. Las luces de los postes parpadeaban irregularmente, creando sombras que danzaban en las paredes de vidrio. En el interior, la luz fluorescente contrastaba con el clima sombrío exterior, pero el ambiente no era menos gélido por eso. Estaba terminando de organizar los pedidos cuando la puerta principal se abrió y el sonido de la campana resonó en el restaurante vacío. Un hombre alto y corpulento entró, con la barba por hacer y una expresión pesada. Parecía no haber dormido en días, y la manera en que me miraba me erizó la piel. Quiero un combo número 4 con queso extra, 2 Big Macs con papas grandes, 3 tartas de manzana y un batido de menta, dijo con una voz ronca, mientras mantenía la mirada fija en mí, como si intentara leer mi alma. Son 46,50, respondió Gary, mi compañero, con una tranquilidad que me sorprendió. No entendía cómo podía mantenerse calmado ante una figura tan amenazante. Stan tiró un montón de billetes sucios y arrugados en la mano de Gary, sus dedos temblando ligeramente. Algo en las cicatrices que cubrían sus manos me inquietó. «Te llamaré cuando tu pedido esté listo», dijo Gary sin alterarse. Stan se apartó, dirigiéndose a una mesa en el rincón más oscuro del restaurante. Su presencia provocaba una sensación visceral de repulsión. «¿Ese tipo tiene una familia esperando en casa o se va a comer todo eso solo?», murmuré, mirando la cantidad absurda de comida. Gary esbozó una sonrisa mientras llenaba la caja de papas fritas. «Blair, ¿en serio crees que un tipo así tiene esposa e hijos? Stan es uno de nuestros clientes habituales. Si sigues en el turno de noche lo verás muchas veces». Hice una mueca mientras preparaba el batido de menta. «Genial, qué suerte la mía». Gary soltó una risa baja, pero había un tono serio que me incomodó. «Podría ser mucho peor. De hecho, Stan es el menor de tus problemas». Fruncí el ceño. «¿El menor de mis problemas?». Gary me miró con una expresión sombría, su risa desapareciendo de repente. «Espera y verás». Terminamos el pedido en silencio. Cuando las bandejas estuvieron listas, Gary llamó al cliente. «Stan, tu pedido está listo». Se acercó rápidamente, considerando su porte, arrebatando las bandejas de nuestras manos y volviendo a su mesa. Lo observé, incrédula, mientras devoraba la comida de manera grotesca. Los sonidos que hacía al masticar eran tan intensos que competían con la música ambiental. Era perturbador. «¿Siempre come así?», pregunté sin poder apartar la vista. «Eso es lo normal para él», respondió Gary. «Al menos hoy no está hablando con las papas». Intenté reír, pero no pude. El malestar era palpable. Algo en Stan y su presencia me incomodaba profundamente, de una manera que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, el sonido estridente de un teléfono cortó el silencio del restaurante. Stan miró directamente a Gary, su expresión volviéndose feroz por un instante, antes de volver a concentrarse en la comida. Gary, visiblemente incómodo, sacó el teléfono del bolsillo y contestó apresurado. «Tengo que atender esto», dijo desapareciendo en la cocina, dejándome sola con Stan, cuyos ojos rojos y hambrientos estaban fijos en la bandeja como si su vida dependiera de ello. Unos minutos después, Gary regresó. Estaba pálido, casi translúcido, como si hubiera recibido una noticia devastadora. Se apoyó en el mostrador, su mirada perdida, y de inmediato me preocupé. «Gary, ¿qué pasó?», pregunté tratando de entender. Tardó unos segundos en responder y cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Mis padres tuvieron un accidente. Mi madre está en estado crítico». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tristeza sofocante. Mi estómago se apretó y el tiempo pareció detenerse a mi alrededor. «Gary, lo siento mucho. ¿Quieres que llame a alguien? Puedo cerrar el restaurante por ti». Parecía perdido. Sus ojos estaban vidriosos, luchando por contener las lágrimas.
Luego finalmente asintió con la cabeza y respondió, aunque su voz no reflejaba convicción. «No, estaré bien». Me acerqué poniendo una mano en su hombro, tratando de consolarlo. «Gary, ve con tu familia. Yo me encargo de todo aquí, no te preocupes». Me miró durante unos segundos como si estuviera evaluando sus opciones. Luego, contra su propio instinto, sacó una llave plateada del bolsillo y la puso en mi mano. «Esta es la llave del restaurante. En la oficina de Dave hay una lista de reglas que necesitas seguir». Y Blair se detuvo, mirándome con una intensidad que nunca había visto. «Por más absurdas que parezcan las reglas, sigue todas, al pie de la letra. No estoy bromeando». Antes de que pudiera responder, salió corriendo por la puerta principal, que se cerró de golpe. Me quedé allí sosteniendo la llave, procesando lo que acababa de suceder. Las palabras de Gary resonaban en mi cabeza. «Sigue las reglas». Curiosa y desconfiada, fui a la oficina de Dave. Empujé la pesada puerta y casi tropecé al encontrarme con un retrato de tamaño real del propio Dave, sonriendo de manera perturbadora. «¿En serio, Dave? ¿Un póster de ti mismo?», murmuré, poniendo los ojos en blanco. Me acerqué al tablón de anuncios, donde una hoja amarillenta estaba fijada con tachuelas. Era la lista de reglas. Leí cada línea con atención, y con cada nueva regla, mi incomodidad aumentaba. Reglas para el turno nocturno. Tienes una tolerancia de 7 minutos para los retrasos, sin excepciones. Si una figura encapuchada aparece en la ventana del drive-thru, no la atiendas. Mantente fuera de su línea de visión y se irá. Si Stan se queja de que olvidaste los pepinillos, ofrécele un batido de chocolate. Si lo rechaza, enciérrate en la oficina y llama a Dave. No está permitido traer comida o bebida del exterior. Si una sustancia parecida a la sangre empieza a filtrarse bajo la parrilla, limpia hasta que pare. No, no es sangre. Una anciana con chal vendrá exactamente a la 1:10. No la mires mucho. Solo se irá si le preguntas dónde está Tony. Si un niño dice que perdió a su madre, ignóralo. No tiene buenas intenciones. Usa siempre el uniforme completo. Consulta con la gerencia en caso de duda. Si sientes que te están observando y estás solo, enciérrate en la oficina hasta que pase. La tienda cierra a las 2. Antes de salir, coloca 2 paquetes de hamburguesas en la parrilla. Sal del restaurante antes de las 2:37. Al hamburglar no le gusta la compañía. El incumplimiento de las reglas resultará en despido inmediato. Llama a Dave en caso de duda. Me quedé mirando la lista, sin saber cómo procesar aquello. Cada regla parecía más insana que la anterior. El número de Dave estaba garabateado en la parte inferior de la página, como una línea directa a la cordura. Esto solo puede ser una broma, pensé, pero el tono de Gary me decía que había algo más. Volví al mostrador, todavía tratando de digerir esas reglas absurdas, cuando vi a Stan levantarse y caminar hacia mí. «Olvidaste los pepinillos», dijo con una voz fría. Mi corazón se aceleró. Sabía que el pedido estaba correcto. Yo misma lo preparé. «Estoy segura de que tu pedido estaba correcto», comencé a decir, pero luego recordé la tercera regla. Las palabras de Gary, «sigue las reglas», resonaron en mi mente como una advertencia. Miré a Stan y parecía aún más amenazante. Sus ojos pequeños e inyectados de sangre, combinados con una sonrisa depredadora, me hicieron retroceder. «Disculpa por el error», dije, forzando una sonrisa. «Puedo ofrecerte un batido de chocolate». Stan se inclinó sobre el mostrador, su respiración pesada y fétida invadiendo el espacio entre nosotros. Saboreó el silencio por un momento. «No quiero batido», dijo con una voz grave. «Quiero mi reembolso». Lo miré, incrédula. Ya había devorado todo. «Stan, te comiste todo. No puedo darte un reembolso ahora», dije con cautela, eligiendo bien mis palabras. Su sonrisa desapareció. Se inclinó aún más, y su presencia parecía crecer frente a mí. «Entonces te lo sacaré a ti», gruñó. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, como si el restaurante estuviera conteniendo la respiración. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, corrí hacia el fondo.
Oí los pasos pesados de Stan detrás de mí. Venía por mí. Cuando alcancé la puerta de la oficina parecía más pesada que antes, pero conseguí encerrarme dentro. Los golpes comenzaron enseguida. Stan golpeaba la puerta con una fuerza aterradora. Su voz se había vuelto animal. «Te atraparé, cobarde». Mi cuerpo temblaba de miedo. Me acordé de la tercera regla. Si lo rechaza, enciérrate en la oficina y llama a Dave. Marqué el número de Dave con manos temblorosas. El teléfono sonó una eternidad, y cada golpe en la puerta parecía drenarme el aliento. Finalmente, Dave respondió. ¿Aló? Su voz sonaba distante. Dave, es Stan. Está tratando de atraparme. El batido gratis no funcionó. Hablé, mi voz cargada de desesperación. Dave suspiró al otro lado. Blair, cálmate. Pon el teléfono en altavoz cerca de la puerta. Obedecí aún en pánico. Stan, ¿me escuchas? Soy Dave. Un silencio perturbador llenó el otro lado. Los golpes cesaron y por un momento pensé que Stan se había ido. Entonces su voz respondió, más contenida. Sí, ¿qué pasa, Davey? ¿Estás molestando a mis empleados otra vez? Preguntó Dave, su voz fría. ¿Necesito llamar a la señora Barrett? El cambio en el tono de Stan fue inmediato. Parecía infantil. No, por favor, no la llames. Me comportaré. Eso dijiste la última vez. Continuó Dave, implacable. Ahora vete y discúlpate con Blair. Perdón, Blair, murmuró Stan, derrotado. ¿Puedo aceptar el batido ahora? No, Stan. Vete, ordenó Dave. Escuché los pasos de Stan alejándose, cada vez más suaves, hasta que el restaurante quedó sumido en silencio. Solté el aire que había estado conteniendo durante tanto tiempo que sentí que mis pulmones dolían. Gracias, Dave, dije, aún intentando recuperar el aliento. No hay de qué, respondió él, su voz sin compasión alguna. Buena suerte con el resto de la noche. El tono de Dave sugería algo que no quería admitir. Aquello estaba lejos de terminar. Colgué el teléfono y me quedé en la oficina durante algunos minutos, intentando recomponerme. El silencio ahora era pesado, pero de alguna manera no traía alivio. Algo me decía que el verdadero horror aún estaba por venir. Cuando regresé al mostrador, sentí un escalofrío en el pecho. Algo estaba mal. Por el rabillo del ojo vi un movimiento. En la ventana del drive-thru, una figura encapuchada estaba parada. Dejé de respirar. Regla 2. Si una figura encapuchada golpea la ventana, no la atiendas. Mantente fuera de su línea de visión. La figura me observaba. Aunque no podía ver su rostro, sentía sus ojos perforando mi alma. Entonces, como una advertencia, una mano enguantada comenzó a golpear suavemente el vidrio. El sonido resonaba en el restaurante y reverberaba dentro de mí. Me congelé. No podía mirarla. La regla era clara. Me escondí detrás del mostrador tratando de no ser vista. Los golpes se hicieron más fuertes. El vidrio temblaba con cada golpe. Mi corazón latía a 1000. Abracé mis rodillas y recé para que aquello se fuera. La sensación de ser observada era tan intensa que mi piel hormigueaba. Pero seguí la regla. Después de lo que parecieron horas, el sonido paró. El restaurante se sumió en un silencio ensordecedor. Cuando levanté la cabeza, la figura había desaparecido. Miré el reloj. 12:15. Aún faltaban casi 2 horas para que el restaurante cerrara. Una sensación de profundo temor crecía dentro de mí, como si la noche se arrastrara hacia el infinito. Intenté distraerme haciendo el máximo de trabajo posible. Barrí la cocina, arreglé las mesas, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Con cada pequeño ruido, mis músculos se tensaban, como si mi cuerpo esperara algo terrible. Cuando el reloj marcó las 1:10, la puerta principal se abrió con un chirrido perturbador. Una figura encorvada, cubierta por un chal marrón, entró. La anciana se movía lentamente, sus pasos arrastrados resonando en el suelo. Fue directamente al mostrador sin decir una palabra. El aire a su alrededor parecía más frío, como si trajera consigo un pedazo de otro lugar. Me acordé de la regla 6. Una anciana con chal vendrá a la 1:10. No la mires mucho. Solo se irá si le preguntas ¿dónde está Tony? Con los labios temblorosos, logré preguntar ¿dónde está Tony?
La anciana se detuvo y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. No hubo sonido, ni movimiento, simplemente se desvaneció. El alivio que sentí fue tan fuerte que casi me desmayé. Me apoyé en el mostrador tratando de recuperar la compostura. Esto es real, pensé. Estas reglas son reales. Y yo estaba en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero la noche aún no había terminado. Intenté procesar lo que acababa de pasar. La anciana había desaparecido como un fantasma, evaporándose frente a mis ojos como si nunca hubiera estado allí. Pero sabía que lo había estado. Sentí su presencia fría. Miré el reloj. 1:15. Aún faltaba casi una hora para que el restaurante cerrara, pero cada minuto parecía una eternidad. Caminé hacia el fondo del restaurante tratando de encontrar algún sentido a todo aquello. ¿Cómo podía ser real? Reglas extrañas, clientes bizarros, figuras encapuchadas y ahora una anciana fantasmagórica. Parte de mí quería huir, dejar el restaurante atrás y no volver nunca más. Pero entonces recordé a Gary, la llave en mis manos, la responsabilidad que había dejado sobre mis hombros y, claro, el acuerdo de $27 por hora. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Necesito aguantar hasta las 2:37, pensé. El sonido de la lluvia afuera parecía más fuerte, y a cada segundo algo dentro de mí se retorcía, como si me estuvieran vigilando. Después de organizar la cocina, volví al mostrador. El restaurante estaba vacío, salvo por el sonido ambiental, mezclado con el ruido del aceite en la parrilla. Mi corazón seguía acelerado, como si esperara el próximo evento sobrenatural que me dejaría al borde del colapso. Fue entonces cuando lo escuché. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero poco a poco se fue haciendo más claro. Era un llanto, agudo, infantil, un niño. Mi sangre se congeló. La regla 7 resonó en mi cabeza. Si un niño aparece diciendo que perdió a su madre, ignóralo. No tiene buenas intenciones. Tragué saliva. El llanto aumentaba, volviéndose desesperado, y entonces la puerta del restaurante se abrió lentamente. Una brisa fría entró, trayendo consigo una figura pequeña y temblorosa. Era un niño pequeño, no tendría más de 6 o 7 años. Su rostro estaba empapado de lágrimas, los ojos rojos. Vestía un pijama fino, empapado por la lluvia, y temblaba de frío. Se acercó al mostrador, sollozando. «Señorita, señorita, ¿ha visto a mi mamá?» Mi corazón se encogió. Parecía tan vulnerable, tan real. Quería creer que era solo un niño perdido, asustado por estar solo en medio de la noche. Pero las palabras de la lista volvieron. «No tiene buenas intenciones». Me quedé paralizada. Sabía que no podía responder. Sabía que no debía ayudar, pero él estaba allí, llorando a pocos metros de mí. El impulso de ayudar era casi irresistible. «Señorita, por favor». Su voz se quebró y comenzó a llorar más fuerte. «No sé dónde está. Necesito a mi mamá». Mi boca se abrió, pero la cerré rápidamente. Aparté los ojos del niño y traté de concentrarme en otra cosa. Sabía lo que estaba en juego. Algo siniestro estaba detrás de ese llanto inocente. El llanto aumentó, volviéndose desesperado. «Por favor, señorita», se fue. «Necesito encontrarla». Mi mente gritaba para que siguiera la regla, pero el desespero en la voz del niño era difícil de ignorar. Traté de concentrarme en las luces, en el ruido de la freidora, en cualquier cosa que me distrajera. Entonces, todo quedó en silencio. Miré lentamente al niño. Estaba parado en medio del salón, pero algo era diferente. Ya no lloraba. Estaba inmóvil, con los brazos caídos a los lados del cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, el cabello mojado ocultando sus ojos. El silencio era tan denso que parecía asfixiar el ambiente. Mis instintos me decían que algo estaba terriblemente mal. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si una presencia invisible estuviera allí. El niño levantó lentamente la cabeza, y entonces lo vi. Sus ojos ya no eran humanos, eran 2 agujeros negros,
sin vida, como si toda la luz fuera absorbida por ellos. Una sonrisa siniestra, mucho más grande de lo que cualquier sonrisa humana podía ser, se extendió por su rostro. Sus dientes afilados brillaban bajo la luz del restaurante. «Deberías haberme ayudado, Blair». Su voz era otra ahora, profunda, sobrenatural. El sonido reverberaba en mi mente, casi haciéndome caer de rodillas. Sin pensar, corrí hacia el fondo, aún más rápido que antes. La puerta de la oficina parecía mi única salida. Detrás de mí escuché los pies descalzos del niño en el suelo, cada paso más cercano. Mi respiración era agitada, mis ojos nublados de pánico. Finalmente logré entrar en la oficina y cerré la puerta con llave. Me arrojé contra ella, tratando de evitar que la rompiera, pero a diferencia de Stan, el niño no golpeaba la puerta. El silencio volvió, pero el frío no. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sabía. Cuando el aire comenzó a calentarse ligeramente, solté un suspiro. Sabía que se había ido, pero el terror permanecía. Abrí la puerta con cuidado, espiando por el pasillo. El restaurante estaba vacío. No había señal del niño. Volví al mostrador, aún temblando. El reloj marcaba las 1:50. Estaba desesperada por salir de allí, pero antes de que pudiera terminar de organizar los últimos pedidos, algo aún más inquietante ocurrió. El sonido de algo goteando llamó mi atención hacia la parrilla. Una sustancia oscura y viscosa se escurría por debajo, formando un charco en el suelo. Parecía sangre. Regla 5. Si una sustancia parecida a la sangre empieza a filtrarse bajo la parrilla, limpia hasta que pare. No es sangre. El pánico volvió a crecer dentro de mí. Aquello definitivamente parecía sangre. El olor metálico llenaba el aire. Agarré un trapo y comencé a limpiar. Cuanto más limpiaba, más escurría la sustancia, como si viniera de una fuente oculta. Mis pensamientos giraban mientras intentaba contener las lágrimas. Esto no es real, me repetía, pero en el fondo sabía que lo era. Seguí limpiando hasta que finalmente el charco se secó. El reloj marcó las 2. Finalmente la hora de cerrar había llegado. Me apresuré para seguir la última regla. Coloqué 2 paquetes de hamburguesas crudas en la parrilla, como lo pedía la lista, pero el peso de la última regla aún colgaba sobre mí. Sal del restaurante antes de las 2:37. Al hamburglar no le gusta la compañía. Me acordé de las historias que escuchaba de antiguos empleados. Las bromas sobre el hamburglar, el personaje de los anuncios, nunca se tomaban en serio. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, sabía que había algo más siniestro detrás de la advertencia. Miré el reloj. 2:10. Necesitaba salir rápido. Fui al vestuario, tomé mis cosas y mientras cerraba la mochila, escuché un sonido ahogado, algo entre una risa y un gruñido. Tragué saliva. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado. Por el rabillo del ojo vi una sombra moverse. Algo grande, de contorno indefinido, pasaba por las ventanas. Mi respiración se aceleró. El hamburglar me estaba observando. Hice lo que cualquier persona haría. Corrí hacia la salida. El tiempo parecía alargarse mientras mis pasos resonaban en el restaurante vacío. El reloj marcaba las 2:25. Necesitaba salir, y rápido. Corrí hasta la puerta principal. La destrabé con manos temblorosas, y al cerrarla detrás de mí, sentí el aire de la madrugada envolverme. La lluvia había disminuido, y el viento frío tocaba mi rostro. Estaba libre, pero al caminar hacia el auto, sentí algo extraño en el aire. Una sensación pesada, como si aún me estuvieran observando. No miré hacia atrás, solo entré en el coche, encendí el motor y salí lo más rápido posible. Cuando finalmente llegué a casa, mis manos aún temblaban. Lo que sea que haya pasado esa noche, estaba lejos de ser explicado. Sabía que había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Cerré los ojos y me pregunté si tendría el valor de regresar al próximo turno. A la mañana siguiente volví al McDonald's. Necesitaba respuestas. Entré en la oficina de Dave y lo encontré tranquilamente hojeando papeles como si nada hubiera ocurrido. 25 por hora, dijo sin apartar la vista de los documentos. 27 y me quedo, respondí, con el sabor amargo del miedo aún en la boca.
Él sonrió levemente, sin sorpresa. Hecho. Sabía que estaba haciendo un pésimo negocio. Sabía que esa noche no sería la última vez que enfrentaría lo inexplicable. Pero al final, el dinero habló más alto. Y de alguna manera una parte de mí sabía que volvería. En ese momento ya no era solo una empleada cualquiera. Ahora formaba parte del juego.